Regresamos a Punto y Contrapunto. El presidente López Obrador llegó ayer a Zacatecas, como en otras entidades donde recientemente cambiaron de gobernador o gobernadora, presentó un plan de apoyo a la entidad. Ayer también se encontraron 8 cadáveres colgados en árboles y puentes peatonales en Fresnillo. La semana pasada fueron 10. El presidente dijo a los ciudadanos y al gobernador que cuentan con el apoyo del gobierno federal en todo lo que necesiten, con solidaridad, con recursos y con 460 elementos de la Guardia Nacional adicionales. Veamos en contexto. Este miércoles, el presidente López Obrador presentó el plan de apoyo a Zacatecas. Acompañado por miembros de su gabinete, el mandatario federal informó que durante los 2 días que estará en la entidad, realizará una reunión de seguridad y se reforzará el plan de seguridad de esta zona. Dijo que el viaje es para respaldar al gobernador David Monreal, quien asumió el cargo el pasado 12 de septiembre, y para brindar apoyo a los ciudadanos frente a los hechos de violencia recientes. Reconoció el aumento de la violencia y lo atribuyó al enfrentamiento entre grupos del crimen organizado. Este martes, los cadáveres de 8 personas fueron localizados en 3 ubicaciones del municipio de Fresnillo. Una semana antes, se encontraron 10 cuerpos sin vida en el municipio de Ciudad Cuauhtémoc. Tras este hallazgo, el gobernador Monreal anunció el cambio del titular de la Secretaría de Seguridad Estatal, Arturo López, y en su lugar designó al general en retiro Adolfo Marín Marín. Monreal dijo también que se unía a la Estrategia Nacional de Construcción de Paz y Seguridad y solicitó el acompañamiento de la Federación. El gobernador dijo además que las personas no habían sido asesinadas en Zacatecas, sino en entidades vecinas. Ya les gustó Zacatecas como cementerio, porque luego muchos de ellos vienen a sembrar sus muertitos, dijo. Hasta el 31 de octubre se tiene un registro de 948 homicidios dolosos en la entidad, 225 de ellos durante la administración de Monreal, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En 2020 se registraron 606 homicidios dolosos de enero a octubre y en el mismo periodo de 2019, 418. Punto y contrapunto. Empiezo contigo este bloque, Alejandro. Pues muy lamentable los hechos de violencia que se han registrado recientemente en Zacatecas. ¿Cómo viste la visita del presidente López Obrador en esta entidad y este nuevo plan para combatir la inseguridad por allá? No, totalmente lamentable, y me parece que aquí vamos a hablar de un tipo de violencia criminal y puede que se contraste a las causas del siguiente bloque, perdón, en torno a la violencia de género. Aquí es una violencia criminal que en muy buena medida efectivamente se debe a la disputa de la plaza, ¿no? Zacatecas es, digamos, en términos geográficos, un espacio muy importante que conecta las rutas de estados como Sinaloa con los estados fronterizos para finalmente cruzar la droga. Durante mucho tiempo hubo un control, me parece, del cártel de Sinaloa, y hoy cárteles muy grandes como el Jalisco Nueva Generación está entrando a disputar esa plaza. Y bueno, con estos, digamos, imágenes atroces, infames de personas, cadáveres colgadas, que no es una novedad, lamentablemente también nos recuerdan a las peores etapas, por ejemplo, en Cuernavaca o en Monterrey, donde pues se sembraba este tipo de terror y de mensajes entre los grupos en disputa. Entonces, frente a la magnitud de este enorme problema, pues, ¿qué hacer? Es un desafío, yo diría, del Estado en todos los niveles de gobierno. Y yo creo, en buena medida, sí tiene que haber presencia, incrementar la presencia territorial de las fuerzas de seguridad, más Guardia Nacional. Son territorios enormes, kilométricos. Es de verdad un esfuerzo pues titánico que incremente esta presencia, pero no basta con mayores elementos de la Guardia Nacional, sino hay que ir a la disputa por la base social y cuáles son los factores que permiten que los grupos del crimen organizado sigan reclutando a personas que pues en una apuesta muy arriesgada, digamos, prefieren arriesgar su vida, tener una vida corta, pero con ciertos lujos o valores ligados a esta cultura que ha ido permeando lamentablemente en algunos sectores de la población. Entonces, ahí yo creo que más bien es factores estructurales, combate a la desigualdad, política social, educación, servicios, digamos, que el Estado esté de vuelta en Zacatecas, pero no el Estado policíaco, sino el Estado social. Jorge, ¿tú cómo ves lo que está ocurriendo en Zacatecas? Efectivamente, conforme a este plan de apoyo que se anunció, pues se van a desplegar más militares y más Guardia Nacional por allá. ¿Es la estrategia correcta, el camino correcto para combatir la ola de violencia que enfrenta esta entidad? No es correcta, y no quisiera caer ahorita en el discurso de nada más inmolarme en contra de la militarización. Puedo hacerlo, pero me interesan otros aspectos. Tomaba nota, ¿no?, de los comentarios que se escuchaban en la cápsula que veíamos.
Y francamente, me resulta sumamente decepcionante que después de 15 años pasa el PRI, pasa el PAN, pasa Morena ahora y el discurso es exactamente el mismo. Yo sé que aquí dos personas no estarán de acuerdo conmigo, probablemente las tres, pero escuché él, se matan entre ellos, nos vienen a traer a sus muertitos a Zacatecas, que al final del día son personas precarizadas, como mencionaba Alejandro, pero eso aparentemente al gobernador no le importa. Y de nuevo, la estrategia de más militares, y esta me encanta, nombrar militares en retiro para temas de seguridad pública. Y esto no es un fenómeno que se dé únicamente en Zacatecas. Como comentaba en el bloque pasado, nosotros nos dedicamos a analizar violencias, particularmente violaciones graves a derechos humanos, tortura, desaparición, uso de violencia letal en contextos localizados. Lo hemos hecho en Nayarit particularmente. Y estas prácticas de ante atrocidades, masacres, la respuesta es prácticamente la misma. No rendición de cuentas, hacer que renuncie el mando a cargo de la seguridad y nombrar probablemente a otra persona que ya había estado en esa posición o a un militar en retiro. Y no estamos diciendo nada nuevo. Al final del día, la literatura en materia de ciencia política y de violencia en el país ha demostrado que justamente en los momentos de transición de gobiernos, particularmente locales, se generan reacomodos no tanto por el gobernador, sino porque los mandos medios que se encargan de gestionar las violencias, y ahí sí discrepo con Alejandro, el Estado no tiene que regresar, el Estado nunca se ha ido de estas gestiones de las violencias. Esta idea del Estado ausente o el Estado frágil, el Estado fallido, amenazadísimo por las fuerzas de los grupos privados, de los actores privados o cárteles, como les llaman algunos, Sí. Es una dicotomía falsísima. El Estado participa de estas zonas grises de cooperación porque al final del día se beneficia de estas economías ilegales. De nuevo, me entristece, únicamente en 3 meses, entiendo, han habido 440 muertos en Zacatecas. Bien. Si nos vamos a que el año pasado fueron 40,000 personas aproximadamente, quiere decir que en 3 meses, en un estado miniatura del país, se sumó prácticamente el 1% de los muertos que tendremos probablemente a nivel nacional si seguimos con las mismas tasas. Entonces, me resulta decepcionante, pero me parece que de sociedad civil se están construyendo aproximaciones distintas que el gobierno pues, no quiere construir. Estefanía, ¿qué decir de las cifras que pone Jorge sobre la mesa y de este cambio efectivamente que hizo el gobernador David Monreal, del secretario de Seguridad Pública de la entidad? Es una acción, ¿cómo la evalúas para enfrentar esta ola de violencia? Sí, sin duda Zacatecas en este momento ocupa el lugar número 1 en homicidios, se ha sostenido así desde lo que va del 2021 y además tiene uno de los municipios que es Fresnillo, que ocupa el lugar 20 en términos de homicidio y que está pasando por una crisis de seguridad muy importante. Yo rescataría de esta estrategia no solamente el hecho de que haya ido todas las instituciones y haya ido el presidente y que se haya planteado una estrategia más allá del despliegue de tropas que aumenta en 460, principalmente porque han renunciado en algunos espacios muchos policías federales y municipales que nos han preparados para enfrentar esto, la creación de exámenes de confianza, entre otras estrategias que anunciaba el general Luis Crescencio Sandoval, esta división del Estado en 3 partes, una en la que se debe concentrar la mayor parte de efectivos. Ahora, creo que más allá de eso y parte de la conversación que se dio en este espacio para hablar de qué es lo que se iba a hacer, pues son las políticas de bienestar y que tienen como eje no solamente la educación y el bienestar social, sino que el hecho de que estuvieran ahí todos los secretarios o la mayoría de los secretarios y las secretarias, el de salud, el de educación, la de educación, la secretaria de trabajo, y que creo que iban a plantear un esquema en el que no solamente se tratara, y por eso yo ahí creo que difiero en la parte que decía Jorge de que la estrategia sea la misma. Yo digo, creo que coincido con muchas de sus lecturas y sé que se dedica a eso. Sin embargo, creo que el hecho de darle otra arista a este problema y de intentar resolverlo más allá del despliegue de efectivos, que implica sostener una buena atención de salud, sostener un buen reparto de programas sociales, tener un acceso pertinente a educación y tal, me parece que es darle una visión mucho más amplia que vaya más allá de resolver un problema de seguridad en ese momento y después irse al estado que siga.
Laura, ¿tú cómo lo ves? ¿Los programas de bienestar podrían ser la solución para atender la violencia que vemos en Zacatecas? Desde el gobierno anterior, encabezado de hecho por un gobernador priista, Alejandro Tello, pues había solicitado el apoyo del gobierno federal y ahora vemos que hasta el gobernador David Monreal de Morena es cuando se da este plan. ¿Qué decir al respecto? Mira, yo diría que la situación de violencia en el país está fuera de cualquier límite y no solamente en Zacatecas. Digo, en Zacatecas lo que ha pasado es desafortunado, lo lamentamos profundamente, pero hace también unos días en mi estado, en Jalisco, pues se vivieron también situaciones de pánico para los que habitamos, particularmente en el municipio de Zapopan. ¿Qué resaltar? Pues que la estrategia de abrazos y no balazos pues no ha dado absolutamente ningún resultado y que es momento de replantear una estrategia verdadera. ¿Qué es lo que cuál va a ser el símbolo, uno de los símbolos más distintivos de este gobierno de Morena? Pues la militarización del país. Todo eso que se decía que no iban a hacer, pues hoy se está haciendo. Mira, hoy en este momento se encuentra un altísimo despliegue tanto de los cuerpos militares como de los cuerpos de la Guardia Nacional en Zacatecas. Poco más de 3,000 elementos. Hay municipios, Zacatecas, 8 municipios que no llegan ni siquiera a este número de habitantes. Entonces tiene que haber un replanteamiento serio en este tema y no es cosa menor. La pregunta también sería, ¿por qué esta atención particular? ¿Va a ser así solamente en los estados gobernados por Morena? Esperamos que no sea así. Sí. Y hoy, en este momento, justo se encuentra discutiéndose en la Suprema Corte de Justicia una acción de inconstitucionalidad precisamente por los 80,000 militares que hoy se encuentran en todo el país repartidos sin un marco normativo real de acción, y también es bien grave las declaraciones de hace unos días del titular de la Sedena violando justo la ley de disciplina militar, que hace unos días expresaba su afecto por este gobierno, por este régimen de Morena. Bien. Que sí, los que hemos trabajado desde el municipio en estrategias de prevención del delito, los que venimos trabajando de mucho tiempo atrás en acciones coordinadas, pues es bien lamentable que hoy los municipios, los estados, no vayan a tener un solo centavo para proyectos, para programas de prevención del delito y, lo más grave, para el fortalecimiento de las policías municipales. Mira, yo conozco municipios que tienen 2 policías municipales. Eso no puede ser. O sea, es una estrategia integrar e integradora, o las cosas en verdad desafortunadamente no se ven que puedan ser mejores. Se nos fue el tiempo del bloque, Estefanía, 20 segundos porque tenemos que hacer una pausa. Sí, yo no entiendo cuál es el punto de Laura, porque ella decía que la política de abrazos no balazos no funcionaba, como que criticando que no fuera mano dura, pero al mismo tiempo decía que el país estaba militarizado. Entonces hay una lectura ahí que no me queda muy clara porque no entiendo a qué se refiere. Y la otra, yo coincido con la declaración del general, me parece muy desafortunada. De hecho, me recordó al general Cienfuegos hablando y haciéndole fiesta al expresidente Enrique Peña Nieto. A ver, Laura, por alusiones personales, pero ya nos tenemos que ir a la pausa. Rapidísimo. Es que el gran tema de la estrategia es que no hay estrategia. Entonces, eso es la parte fundamental. Bien, pues seguramente tendremos que discutir el tema nuevamente porque nos quedamos con más que decir, pero tenemos que hacer una pausa. Frenar la violencia contra las mujeres es una prioridad. En México, 2 de cada 3 mujeres la han vivido, incluso en su propio hogar. Regresamos con este tema, punto y contrapunto, no te vayas.